3. 1, 2 y 3. 3, versículo 1. Y dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo a los demás, ¿no es cierto? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Miren, vamos a hacer una oración. Señor, Padre amado, te ruego, Dios mío, que bendigas, Señor, que bendigas. Te ruego que bendigas esta palabra, Señor. Que nos bendigas a nosotros y que lleves, Señor, esta palabra a todos los que están alrededor. Que la transmita, Señor, por internet, por donde sea, Señor. Pero que camine, Señor, porque le hace falta a este mundo. Le hace falta, Señor. Hace falta en la iglesia tu palabra. Hace falta en el mundo. Hace falta que todo lugar esté regado, Señor, de esta palabra preciosa y divina. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos, Señor, en que vos nos diste la autoridad para extender, Señor, esa palabra en la tierra y para derramarla por todos lados, Señor, a fin de que el hombre sea acepto delante tuyo y para que se acerque, Señor, a vos, para que vos estés, Señor, siempre con él y camines como en un principio. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, dice la Biblia que Jesús, como tenía la costumbre, dice en otras partes que él tenía esa costumbre, se presentó en la sinagoga. Era un día de reposo, equivalía al día sábado en esa época. Ustedes saben que el día de reposo era sagrado para los judíos. Me han dicho que judíos muy religiosos hoy en día, cuando el día comenzaba cuando salía el sol y terminaba cuando se ponía el sol, creo, algo así. Dice que si se le ponía el sol y ya cuando se ponía el sol comenzaba el otro día. Dice que cuando se pone el sol en una casa de un judío religioso y se olvidaron de apagar la luz, dice que ¿saben lo que hacen? Llaman al vecino que no es judío y le dicen: no me haces un favor, no me apagás la luz de mi casa porque no la puedo apagar porque es día de reposo y no puedo hacer esa obra. Aunque ustedes no lo quieran creer, no calientan agua, no cocinan, no prenden la hornalla, no pueden hacer nada, absolutamente nada. En esa época era exactamente igual. Un día un hombre, Jesús sanó a un hombre que era paralítico y le dijo: toma tu lecho, toma tu cama, agarrá la cama que tenés, levantate y andate a tu casa. Le dijo así. No le dijo: te sano, lo levantó. No, le dio una orden. El hombre estaba así medio, vamos a decir, tullido y con los pies doblados, paralítico, hacía no sé cuántos años, y le dijo: levantate, agarrá tu cama y andate a tu casa. Así, imagínense que venga caminando uno a un enfermo, no que le diga: mirá, te voy a curar, te hacemos una oración, Señor, bendecilo. No, levantate, dale, levantate, agarrá tu cama y andate a tu casa. Así directamente. Y dice que el hombre agarró la cama y salía para su casa. Y un judío lo paró y le dijo: es día de reposo, no te es lícito llevar la cama. O sea que el tipo no podía. El otro dijo: me salió, estoy contento, salgo corriendo, llevo la cama, llevo el ropero, la cómoda, la mesita de luz, llevo todo. Y el otro enseguida le dijo: no, para. Dejá la cama ahí, no podés caminar con la cama. Increíble las cosas que hacían. El día de reposo era, pero más que sagrado, no más que sagrado, era algo increíble para la humanidad en ese momento. Jesús vivía en una aldea, no se olviden.
no vivía en una gran ciudad, era una aldea. Una aldea es un lugar donde tienen, capaz que hay 30, 40 casitas. Pongámosle 100 casitas como cantidad. Supongamos. Se conocían todos. Cualquiera que hacía algo se quedaba, no, pará, ven, quédate ahí. No podés hacerlo. O sea que nadie podía hacer nada. Absolutamente nada. Dice que Jesús, como su costumbre, se fue a la sinagoga, porque claro, el día de reposo es un día tan tranquilo, porque nada se puede hacer. No está mal que se dedicaban a Dios, a la oración, a la meditación de la palabra. No estaba mal, pero iban a la sinagoga, que era el lugar de reunión. De todas formas, también en el Antiguo Testamento decía que solo en el templo se podía adorar, porque no tenían que hacer otros templos, pero el templo lo tenían destruido en una época también, después. O sea que la vida, a lo que yo voy con esto, que la vida muchas veces no se podía cumplir con cosas que estaban ahí escritas. ¿Por qué? Porque habían dicho que no, solo en Jerusalén se debe adorar. Le dijeron una vez a Jesús, porque ustedes dijeron, y Jesús dijo, no, en espíritu y en verdad se debe adorar al Padre. No en Jerusalén, ni en Judea ni en Samaria, en espíritu y en verdad. No con el alma, digamos, con el ser interior. No solo es de afuera y en un lugar físico, porque acá se puede adorar a Dios, pero se puede adorar allá y en cualquier lado. Pero bueno, ellos se juntaban a adorar en la sinagoga, que era un invento que se había hecho, un salón donde se juntaban todos y que se cree que fueron las primeras escuelas del mundo, que ahí se lo llevaban a los chicos donde se les enseñaba escritura y lectura. Bueno, Jesús se presentó en la sinagoga y dice que en la sinagoga estaba un hombre que tenía la mano seca. Punto uno. Ustedes saben que las personas que tienen un defecto físico tienen la habilidad de esconderlo. La Biblia lo dice que los miembros del cuerpo que son más indecorosos son los que se visten con más decoro. Como es, si una mujer tiene las orejas así salidas para afuera, generalmente está siempre preocupada tapándose con el pelo, qué sé yo, para que no se le vea. Si tiene una cicatriz acá, también se tapa con el pelo, qué sé yo. Si tiene una manchita acá, se pone una cremita para que no se vea. La gente, el que es rengo, trata de disimular lo más que puede, se pone con un taquito más alto. La persona que tiene un defecto físico o que tiene algo que es más indecoroso, digamos, siempre trata de disimularlo. El hombre de la mano seca, evidentemente, puede ser que haya sido un hombre que era conocido y que todos sabían que tenía la mano seca. Pero Jesús descubrió que tenía la mano seca. Yo no sé si era conocido, porque si no, no lo hubiera notado, hubiera dicho el hombre que del barrio, no sé qué. Dice que había un hombre, ese día había un hombre que tenía la mano seca. Jesús lo notó. Entonces dice que, claro, los judíos, los fariseos estaban en ese lugar y siempre lo veían a Jesús, que cada vez que encontraba, pero donde encontraba uno con un problemita, él iba y lo sanaba. Andaba por todos lados haciendo milagros, por todos lados. Dice en una parte, como este Jesús Nazareno, varón poderoso en palabra, que anduvo haciendo bienes al que encontraba, por todos lados. Entonces, todos vinieron y dice que se quedaron todos en el templo, y como él sanaba a todos, dice que todos se pararon en el templo y miraron y esperaban a ver si Jesús los sanaba el día de reposo. Y dice que Jesús alzó la voz, empezó a hablar en el medio del silencio y dijo, les voy a hacer una pregunta. Todo el mundo, un silencio, yo no diría diabólico, un silencio de maldad. Porque creo que no hacía falta el diablo ahí. Un silencio de maldad. Le voy a hacer una pregunta a Jesús. En día de reposo, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Dar la vida o quitarla? Nadie habló una palabra. Dice que
todos callaron. Todos. Todos en la sinagoga hicieron un silencio sepulcral, un silencio malicioso, malicioso, con toda la maldad que pueda haber adentro de un ser humano, pero no solo de un ser humano, sino que el grupo entero estaba haciendo un silencio de maldad. Dice que Jesús se enojó muchísimo viendo la dureza de sus corazones. Todos endurecidos. Dice que Jesús se enojó muchísimo. ¿Y saben cuál fue la reacción de él? Yo la verdad que lo admiro. ¿Cómo no voy a admirarlo? ¿Cómo no voy a adorar a Jesús y a venir a la iglesia? Si a mí me fascina eso, la escritura, lo que dejó, lo que hizo Jesús, me fascina. Dice que agarró, ¿sabe lo que hizo? Es como si alguien diga, listo, no importa. Vení, ponete acá. Al hombre, así. Listo, se terminó el partido. Vení, ponete acá. Le tocó la mano, acá. Listo, te sano. Yo me arreglo con todos estos, pero vos te vas sano a tu casa. Y dice que el hombre, la mano le fue restaurada en el momento. Y quedó con la mano restaurada, limpia, libre de su enfermedad. Y dice que ¿sabe lo que hicieron toda esa gente que estaba ahí? Increíble, la verdad increíble. Estaban los fariseos ahí adentro y los herodianos. Eran enemigos irreconciliables. Los fariseos creían que había que rebelarse con el imperio romano porque estaba escrito en la Biblia. Y los herodianos creían que bajo el reinado de Herodes iban a hacer no sé qué cosa, pero eran irreconciliables. ¿Qué pasó? El día que se pusieron de acuerdo y empezaron a planear cómo destruirle. ¿Sabe lo que es destruirle a una persona? No sé si alguno de ustedes alguna vez planeó destruir a alguien. Destruir no es destruir económicamente, moralmente. Lo querían destruir. ¿Sabe lo que es destruir? Meterlo adentro de una picadora de carne, así, y hacerlo picadillo y que no quede más nada. Que no quede ni el cuerpo. Eso es destruirle. Eso planearon. Resulta que vamos de nuevo atrás. Jesús, en día de reposo, preguntó si se podía curar o sanar. Ellos le dijeron que no, y resulta que en día de reposo ellos planeaban a cometer un homicidio. Ustedes saben que no se podía ejercer la medicina. Si había una persona enferma, muy enferma, se cortaba o qué sé yo, no se la podía curar. Se la dejaba como estaba y tenían que esperar al otro día para poder curarla. Era increíble. Bueno, ¿y saben por qué le cuento todo esto? Porque nosotros, cuando escuchamos los milagros de Jesús, las cosas lindas que están escritas en la Biblia, nos alegramos de una forma, porque a mí me encantaría poder presenciar eso. Ahora resulta que muchas de las cosas que sucedían ahí, están sucediendo en este tiempo. Pero de acuerdo a la fe, Dios va moviendo a las personas y a nosotros no nos mete en un lugar. Si nosotros tenemos una fe chiquita, vamos a ver un milagro chiquito. Pero si tenemos una fe grande, vamos a empezar a ver milagros grandes. Y usted sabe que así como los ricos y los pobres, nunca en las novelas pasa que hay un rico amigo del pobre. Generalmente los ricos son amigos de los ricos, los pobres amigos de los pobres. Acá pasa lo mismo. Dios te pone, o la vida, o lo que sea, te pone en un plano espiritual donde vos estás con gente que generalmente está como vos. No te pone con gente que está súper espiritual porque no podría resistirlo, ni al otro que está súper espiritual lo pone con otro que no está bien espiritualmente. En general, en líneas generales, vamos en el nivel donde tenemos que estar. ¿Qué pasa? Empezamos a ver milagros y nos alegramos. Pero ¿suceden milagros hoy en día? Claro que suceden. Suceden milagros, pero hay personas que no creen que suceden milagros. Muchos creyeron en una época que sucedían milagros,
dice que fueron alumbrados a la luz de los milagros, porque viendo a todas las obras que Jesús hacía alrededor de ellos, y luego dice que dejaron de creer y se hicieron incrédulos. Está escrito en la Biblia eso. Dice que nadie, ojo, porque que nadie tenga un corazón y nadie tenga espíritu de incredulidad, el cual va a apartarse del Dios vivo. Que tengamos cuidado, porque vamos a entrar, el diablo va a querer meternos incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Pero ¿saben por qué le digo esto? Le digo esto porque hoy en día suceden milagros. Hay personas que tienen el don de hacer milagros. Simplemente la Biblia dice que la luz resplandece en las tinieblas. Si ustedes tienen mucha luz, las tinieblas huyen de delante de la luz porque no pueden permanecer. Entonces, si hay una persona enferma y ustedes tienen mucha luz y está iluminado y están con Jesús, es muy probable que la otra persona, sin que ustedes le oren, se libre de la enfermedad. Puede suceder eso. ¿Qué acontece? ¿Por qué voy a este punto? Porque dentro de todas las personas que están alrededor de la persona que está ejerciendo el poder de Dios y que hace milagros, hay un sentimiento. ¿Cuál es ese sentimiento? Usted viene un predicador, un evangelista, lo que sea, un pastor, un profeta, se para acá adelante, levanta la mano, sana 3, 4 personas, le habla del futuro, qué sé yo, hace milagros, cosas sobrenaturales. Todos los que están presentes experimentan un sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento? Muchas personas sienten una alegría enorme porque están viviendo el poder de Dios en carne propia. Desean de todo corazón salir a la calle y ver eso. Yo soy una persona que me alegro de tal forma cuando veo un profeta, cuando veo uno que ora y tiene la unción que sana a los enfermos, cuando veo uno que habla en lengua, cuando escucho a alguien que interpreta las lenguas. Me encanta cuando veo un maestro que habla algo de las escrituras que a mí se me había escapado y que me dio luz en un pasaje. Me encanta, pero me alegro de una manera que no puedo tener un sentimiento negativo ante esas cosas. Pero resulta que mucha gente en medio de la sociedad hoy en día empieza a tener un sentimiento negativo. ¿Cuál es el sentimiento negativo? Eso es mentira. Empiezan a envidiar. La envidia. ¿Por qué? Porque ellos no lo pueden hacer. Entonces, como ellos no lo pueden hacer, les da bronca que el otro lo haga. ¿Y saben qué hacen? Empiezan a denostar el poder que tiene el otro, empiezan a despreciar y dicen que el poder que tiene el otro no es el poder de Dios. Empiezan a creer que opera el poder del diablo por medio de esa persona. Ustedes saben que hay mucha gente que hoy en día, escondida bajo rótulos y diferentes religiones, niegan la existencia de milagros y dicen decididamente, bien expuestos, que el diablo tiene más poder que Dios. Por ahí no dicen esa frase, pero sí creen que si hay un milagro, una sanidad, que alguien ora por otra persona y la otra persona se sana, dicen que el diablo es el que hizo eso. Creen justamente lo que está en contra de las Escrituras, porque las Escrituras dicen que un reino no puede estar dividido contra sí mismo. No pueden decir, dice que Satanás, ¿cómo va a ir en contra de Satanás? Su reino sería destruido. Entonces dijo Jesús, pero porque él hizo un milagro, y los judíos decían, por el príncipe de los demonios hace el milagro, decían los judíos, porque ellos no lo podían hacer el milagro. Entonces lo acusaron y dijeron, no, lo hace por el príncipe de los demonios. Lo mismo pasa hoy. Hay religiones que la gente viene y dice, nosotros, o sea que aparte, bajo un rótulo, porque lo meten al otro, al compañero, lo meten en el medio de su incredulidad, porque dicen, nosotros creemos tal cosa. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que los milagros se terminaron y ya no hay más milagros, que los milagros eran de otra época, y que ahora entonces, y si hay milagros y los milagros los hace el diablo. No lo dicen, pero lo creen. Y es lo que ellos testifican.
¿Por qué? Porque dice que un espíritu de incredulidad entró en esa persona. Que no solo que eso tiene adentro suyo, sino que van enseñándolo y van buscando personas que vieron, escucharon, oyeron y caminaron viendo milagros para que dejen de creer en todos esos milagros, convenciéndolo de que todas esas cosas eran diabólicas. ¿Y saben por qué lo hacen? Simple y llanamente por envidia. Porque ellos no lo pueden hacer. Como muchos trabajaron, estuvieron en la iglesia, quisieron hacer las cosas, oraron, y como no les sucedían esos milagros, en vez de decir, cultivo la semillita de la fe hasta que me suceda, y si no, trabajaré incansablemente y me pondré al lado de uno que haga milagros, pero lo creeré. No, dijeron, como yo no lo puedo hacer, no es cierto. En el grupo donde estamos hablando de la Biblia, había todo un montón de gente que habían visto y habían oído todas las cosas que Jesús había hecho, todos los milagros que había realizado, y habían encendido la envidia, porque como ellos no podían hacerlo, porque no había nadie que en esa época le hacía los milagros que hacía Jesús, como no lo podían hacer, entonces ellos no lo creían. La popularidad de Jesús los había condicionado y los había denigrado a un estrato espiritual muy bajo. Habían caído en un umbral que no se podía ir más bajo todavía, porque era lo peor de lo peor, era ser incrédulo. No había peor cosa que para Dios, creo, que decirle que el diablo era más poderoso que él. Y hoy en día hay gente que lo cree. Y saben que se juntan unos con otros y se ponen unos con otros a investigar cómo pueden hacer para cambiar versículos, para decir o para utilizar versículos para decir que eso se terminó y que no hay más milagro. Miren, yo les pregunto a ustedes, este es el mensaje, lo que le voy a decir. ¿Ustedes qué sienten? Si ustedes van a un lugar y ven una persona que profetiza, ¿qué sienten? Si ustedes ven que viene una persona, vienen esos que oran y se caen al suelo de la gente, yo vengo a un lugar, orábamos todos los días y íbamos a visitar a las casas, y una cocinita que era de 2 por 2, éramos una ronda de como 10 personas, y cayó una mujer y empezó a profetizar, y empezó a agarrar, era muy tímida, pero la agarraba el espíritu y la agarraba la cabeza así, y oraba a la gente y la gente se caía al suelo. Y había 2 que estábamos ahí, que no nos caímos al suelo, que empezamos a acomodar a la gente y no sabíamos dónde ponerla, porque todos se caían uno arriba del otro, en una montaña había de gente. Y yo me alegraba tanto de verla como operaba el poder de Dios, que no tenía tiempo a pensar en qué envidia me da, qué bronca, yo lo quiero tener, y porque yo no lo tengo, ella no, lo que hace del diablo. No me daba eso para pensar. Me daba una alegría enorme. Yo me siento, y ¿sabe lo que le pido a Dios? Siempre, pero lo hago siempre. Señor, quiero ver algo diferente. ¿Qué? Yo quiero ver tu poder. Yo quiero que alguien se levante acá y le diga al hermano, mira, vos tenés esto que no sabías y hoy Dios te libra. Mira, vos te llamás Pedrito y yo no te conozco, pero yo sé que te llamás Pedrito. No sé. Cosas así. Un enfermo y que venga a ganar y digo, no, vos sabés que yo entré acá y me sané. O alguien vino a mi casa, me oró y me sanó. Yo fui a la campaña, fui a la predicación, fui al cine, fui a donde sea, y me encontré uno en la plaza que me dijo tal cosa. Yo me alegro tanto de esas cosas, que ese es mi sentimiento. Ese es mi sentimiento. ¿El suyo cuál es? Este es el mensaje. ¿Cuál es el sentimiento que tienen ustedes? ¿Tienen un sentimiento así? ¿Ustedes se gozan y se alegran en esas cosas cuando alguien tiene el espíritu? ¿No se alegran cuando alguien tiene? ¿Usted sabe que cuando alguien tiene el espíritu, ustedes están comiendo comida con sal? Después comen sin sal todos los días. Comemos sin sal. Si no hay alguien cerca que tenga el espíritu, o nosotros no tenemos el espíritu, comemos sin sal. Cuando viene alguien que tiene el espíritu y Dios opera milagro por esa persona, comemos con sal.
La vida tiene, porque nosotros somos la sal de la tierra, la vida tiene gusto. Si no, no tiene gusto. Un día fui a una campaña y alguien me hizo una oración, no me conocía, no sabía que era creyente. Estaba pasando por unas pruebas terribles. Y el hermano agarró y dijo, se terminó el tiempo de la aflicción, empezarás a cosechar lo que sembraste. Yo le predicaba a todo el mundo, nadie me daba bolilla. A partir de ese día, no había día que nos llevaban menos de 10 personas a la iglesia. Pero no había día, iba hasta un día llevé 22 personas, 3 colectivos tuvimos que tomar. Yo inundaba la iglesia, llegaba a la iglesia y llenaba la iglesia. A partir de ese día, ese hermano otra vez lo encontré en otro lado y otra vez me dio una palabra que no me conocía. Me dio una palabra y una vez dijo, Señor, dijo una oración por mí que yo la hubiera querido hacer y no sabía que la necesitaba. Dijo, él necesita un milagro. Señor, él necesita un milagro mientras me oraba. Yo dije, claro, eso es. ¿Cómo sabe? ¿Sabe cuál es el sentimiento del cristiano verdadero? Cuando suceden esas cosas como la que sucedió ese día, el sentimiento es, dale más. Sanate uno, saná 3 o 4. Pero, y vos no te hagas bronca, yo te aplaudo, dale para adelante, vení que yo te llevo. Che, mirá que te traje uno acá que sana a la persona, vení por favor. Este Jesucristo de Nazaret que sana a la gente. Y ese Jesucristo de Nazaret está dentro hoy de las personas y la Biblia dice que sigue siendo, porque es el ayer, hoy y por los siglos. Y hay una parte que dice, se ha cortado mi mano para sanar y para salvar. No se ha cortado. El mismo poder que tenía Dios lo sigue teniendo hoy en día. Y aunque venga quien venga, y por envidia, porque quieren tener la popularidad que tenía Jesús, o que tienen personas que Dios les dio el poder, quieran decir que no existe el poder de Dios y que no existen los milagros, bueno, se va a tener que tragar la lengua, porque los milagros siguen existiendo. La envidia que tiene le va a seguir creciendo. Va a ser rama, árbol adentro suyo y va a terminar una vida desdichada. ¿Por qué? Por no creer en el poder de Dios. Porque dice, tengan cuidado que no haya en vosotros espíritu de incredulidad. Y la Biblia dice que el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree dice que será condenado. Y ojo con esto, porque el que no cree será condenado. Y no el que no cree que existe un Dios. Porque el diablo cree que hay Dios y tiembla. ¿Ustedes tiemblan? Bueno, hay gente que no tiembla. ¿Saben por qué? Porque cada vez que Dios le manda a hacer algo y lo van a hacer y dice, no importa, hago mi voluntad. No importa lo que piense Dios. Hago lo que quiero. Entonces así es el envidioso. Hace lo que quiere, sigue su vida, sigue su curso. Gente, conozco personas, miren. Conozco personas, termino con esto. Gente que estuvo dentro de la iglesia. La vida, la gente quiere felicidad, quiere una familia, muchos no tuvieron familia. Hay personas que no tuvieron hermanos, yo soy uno, o tuve en una época. Hay personas que no tuvieron familia, hay personas que no tuvieron dinero, que padecieron hambre. Hay personas que no tuvieron, no fueron líderes, muchas cosas que la gente necesita. Cuando alguien se vuelca a Dios, muchas veces sigue careciendo de esas cosas, pero vive con una felicidad enorme. Dios transforma esa vida y aún teniendo ausencia de muchas cosas, la persona empieza a vivir con felicidad. ¿Qué pasa? Muchas de esas personas que al no tener algunas cosas terminaron abandonando todo y dejaron todo, no se alegraron en estar acá adentro donde uno se olvida de todo y sabe que está con Dios y siente que hay algo que se fue, que está libre de todo, que se olvidó de todo lo que era el trajín de esta vida. Se olvidaron de todo, y se encontraron que viven una vida amargada, viven mal, no viven felices, y están iguales que antes porque tienen la misma necesidad, peor que de las mismas cosas, pero no viven felices. Y en vez de ir a buscar a Dios, en su necio corazón dice que se ponen en tontos y dicen, no sé, Dios le dice esto, no importa, sigo haciendo la mía. No sé por qué me fui para este lado, porque no quería descentralizar el tema, pero ¿saben por qué le digo en parte esto? Porque conozco gente que entró en ellos el espíritu de incredulidad y hicieron de su envidia un Dios. Y creyeron más en hacer
Y como hicieron esto los herodianos, eran religiosos. Dijeron, no, este Jesús es muy popular. Yo quiero ser popular, Jesús no es nada. No, este no es nada. Hace milagro por Belcebú, el príncipe de los demonios. Tiene el príncipe de los demonios, por eso hace milagro. Eso decían. ¿Usted puede creer eso? Yo no puedo creer eso. Yo cuando veo uno que hace milagro, no, ¿cómo voy a decir por el príncipe de los demonios? Que Satanás sana a la gente ahora. El diablo hace milagros, sana a la gente. ¿Cómo puede ser eso? Que nadie lo lleve nunca por ese lugar de doctrina. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios grande. Y yo quiero que usted crea en un Dios grande. Y yo creo en un Dios que no se le acortó la mano para salvar. Y yo creo en un Dios que sana acá, allá, en la otra cuadra. Amén. Cuando sucedan esas cosas, el sentimiento que inunda su corazón, que nunca haya en su corazón eso de decir, yo no lo tengo, no es de Dios. Nunca. Porque dice, el que a mí me recibe, recibe al que me envió, dijo Jesús. Y el que no recibe al que lo envió, no recibe a Jesús. Así que el que rechaza al que tiene el Espíritu de Dios, lo está rechazando a Dios directamente. Y que no haya en su corazón nunca el sentimiento de envidia, de bronca, de el orgullo, la vanagloria de querer tenerlo uno y porque no lo tiene, creer que lo que tiene el otro no es bueno. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración y terminamos.